Muy buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo B2. Nuestro grupo está integrado por Melina, Lionel, Evelyn, Cintia, Marvin, Ingrid y su servidor Freddy Gómez. A continuación vamos a detallar el ANIF número 13. Los dejo con mi compañera Cintia para que les inicie a hablar sobre ella. Gracias. La ANIF 13 es sobre la medición del valor razonable. Y para ello el objetivo de la medición del valor razonable es estimar el precio de la transacción ordenada de la venta de un activo o la transferencia de un pasivo que tendría lugar entre participantes del mercado de la fecha de la medición y las condiciones presentes del mismo. Asimismo, la ANIF nos habla sobre el alcance y para ello la ANIF lo aplicará con otra ANIF siempre y cuando lo permitan las mediciones del valor razonable o información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. En medición, pues en la medición vamos a tomar en cuenta tres aspectos muy importantes, que para ello es el activo o pasivo concreto con el objetivo de la medición. B, que para un activo no financiero, la premisa de la valoración es adecuada para la medición. Y C, que el mercado principal o más ventajoso para un activo o un pasivo. Pues también la ANIF nos habla sobre los activos o pasivos y para ello la medición del valor razonable de un activo o pasivo concreto se debe tomar en cuenta los siguientes tres elementos, que es los dos elementos, disculpen. Para ello es la condición y localización de un activo, B, las restricciones si las hubiera sobre la venta del uso del activo, y asimismo también la ANIF nos habla sobre las transacciones, pues la medición del valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en la transacción ordenada entre los participantes del mercado para vender el activo o transferir la fecha de la medición del mismo. Pues básicamente en estos aspectos debemos de considerar de la ANIF, ¿verdad? Que principalmente nos habla y continuamos con mi compañera. Participantes del mercado. La norma nos indica que una entidad medirá su valor razonable de activo o pasivo utilizando los supuestos que los participantes de mercado utilizarían para fijar el precio, suponiendo que actúen en su mejor interés económico. Para desarrollar esos supuestos, la norma nos indica estos factores específicos para los elementos, tanto del activo o pasivo, los elementos del mercado principal y los participantes del mercado. La norma también nos habla sobre el precio. El precio dice que es el valor razonable que se recibiría por la venta de un activo o que se pagaría por la transacción de un pasivo en una transacción en un mercado principal o el mercado más ventajoso. La norma nos indica que no se ajustará por los costes de transacción, ya que eso depende mucho de las transacciones que realiza la empresa, pero ya que esa transacción no es una característica de un activo o de un pasivo. También nos habla la norma sobre la aplicación de activos a activos no financieros. Tenemos lo que es el máximo y mejor uso de los activos no financieros, que esto es la medición a valor razonable que tendrá en cuenta la capacidad de los participantes en el mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización de un activo en su máximo y mejor uso. Muy buena tarde. En la ANIF número 13 también nos habla sobre un punto bastante importante que es la aplicación a pasivos de instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Y aquí nos establece dos principios generales. Vamos a ello. En el principio A nos dice que al momento de transferir un pasivo o instrumento se debe también transferir esa obligación que tiene ese instrumento. Y también en el punto 2 nos recalca que también se debe de aclarar o transferir esos derechos y obligaciones o responsabilidades que tiene ese instrumento. Continuando, pues también se desglosan dos puntos importantes. Entre ellos tenemos pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el precio cotizado de un instrumento no está disponible, entonces se medirá de la perspectiva de un participante que tiene la misma partida o la partida idéntica como un activo. Y el siguiente punto nos dice que pasivos e instrumentos de mantenidos no mantenidos por otras partes como activos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el precio cotizado de un instrumento no está disponible y tampoco está en una partida idéntica,
que mantiene por otra parte como activo, entonces se debe tomar la perspectiva de un participante de mercado que debe o tiene el derecho de ese mismo instrumento, tiene una partida similar. Así es como se debe de aplicar el valor razonable. Y en la norma también nos habla sobre el riesgo de incumplimiento. Y acá nos establece que el riesgo de incumplimiento se supone que es el mismo antes y después de la transferencia del pasivo, ¿sí? Y también nos recalca que la restricción que impide la transferencia de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio de una entidad. ¿Cómo se debe atacar esto? La norma nos dice que una entidad no incluirá un dato de entrada separado a un ajuste a otros de datos de entrada relacionados con la existencia de una restricción que impide la transferencia de una partida. Este debe ser considerado en el momento de la medición del valor razonable. Así es como se debe atacar estos puntos que nos establecen la norma. Gracias. Aplicación de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos del mercado o riesgo de crédito de la contraparte. La entidad gestiona ese grupo de activos financieros y pasivos financieros sobre la base de esa exposición neta a los riesgos de mercado o riesgo de crédito. Se permite que la entidad aplique una excepción a esta NIF para medir el valor razonable. Al realizar la excepción, una entidad se asegurará de que el riesgo o riesgos de mercado a los que está expuesta la entidad dentro de ese grupo de activos financieros y pasivos financieros por sustancialmente el mismo. Por ejemplo, una entidad no combinaría el riesgo de tasa de interés asociado con un activo financiero con el riesgo de precio de una materia prima cotizada asociada con el pasivo financiero, porque hacerlo así no mitigaría la exposición de la entidad al riesgo de tasa de interés o al riesgo de precio de la materia prima cotizada. Razonable en el reconocimiento inicial. Cuando se adquiere un activo o pasivo de una transacción de intercambio, el precio de la transacción es el precio pagado por adquirir el activo o recibido por asumir el pasivo, un precio de entrada. Por el contrario, el valor razonable del activo o pasivo es el precio que se recibiría por vender el activo o pagaría por transferir el pasivo, un precio de salida. Buenas noches, licenciado y compañeros. El objetivo de utilizar técnicas de valoración es estimar el precio de una transacción, ya sea por la venta de un activo o la transferencia de un pasivo. Esto entre participantes de mercado en la fecha de medición y en condiciones de mercado presente. Existen tres técnicas de valoración. Está el enfoque de mercado, que utiliza precios y otra información relevante generada en transacciones de mercado en donde intervienen activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos que son comparables o son similares. Y también está el enfoque del costo. Este refleja el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo, que también es conocido como costo de reposición corriente. Y está el enfoque del ingreso. Si se utiliza este tipo de enfoque, la medición del valor razonable refleja las expectativas de mercado presentes sobre esos importes futuros. Un elemento de esas características es la técnica del valor presente. Para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable y de la información a revelar, esta norma establece una jerarquía del valor razonable que divide los datos de entrada en tres niveles. Los datos de entrada del nivel 1 son precios cotizados sin ajustar o son precios cotizados de un mercado activo. También los datos de entrada del nivel 2 son distintos de los precios cotizados en el nivel 1, son precios más recientes para un activo similar. Y están los datos de entrada del nivel 3, que son datos no observables, ya sea porque no existe información disponible o porque exista poca o ninguna actividad de mercado para ese tipo de activo o pasivo. Gracias. Vamos con información a revelar. Una entidad revelará información que ayude a los usuarios de los estados financieros a evaluar dos elementos. Por ejemplo, para el activo y pasivos que se miden al valor razonable sobre la base recurrente y no recurrentes de los estados financieros, o para las mediciones del valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada no observables y significativas. Se deben de cumplir los elementos del párrafo 91 y una entidad debe considerar los siguientes elementos. Por ejemplo, el nivel de detalle necesarios para satisfacer los requerimientos de información a revelar, cuánta acumulación o desglose realizar y si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional para evaluar esta información.
Al revelar todo esto, si todavía no se cumplen todos los requisitos del párrafo 91, deben considerarse cierta información adicional. Por ejemplo, para las mediciones del valor razonable, recurrentes y no recurrentes, el nivel de la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasificarán las mediciones del valor razonable en su totalidad. Información, hasta aquí seguimos con la información adicional que debemos revelar, por ejemplo, las mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas en el nivel 3 de esta jerarquía del valor razonable, esta conciliación de los saldos de apertura, de los saldos de cierre revelados por separado de los cambios durante el periodo atribuibles de los elementos, debemos considerar las compras, ventas, emisiones y liquidaciones, siempre revelando por separado cada tipo, las ganancias o pérdidas tales del periodo reconocidas en otro resultado integral y las partidas de otro resultado integral en las que se reconocen estas ganancias o pérdidas. A continuación les presentamos un mapa conceptual de la NIF 13, medición del valor razonable. Como podemos ver, ¿verdad? La norma está conformada de el objetivo, alcance, medición e información a revelar. Entre la medición, vemos que una entidad deberá de tomar en cuenta lo que es la definición del valor razonable, el activo o pasivo, los participantes del mercado, el precio, la transacción, la aplicación a activos no financieros, la aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad, la jerarquía del valor razonable y la aplicación a activos financieros y pasivos financieros. En Guatemala no contamos con una legislación directamente sobre el valor razonable, pero dentro de la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 27, en donde indica la forma de calcular la depreciación, podemos observar, ¿verdad?, que una entidad podrá solicitar ante la Superintendencia de Administración Tributaria la autorización de poder utilizar otro método de depreciación, siempre y cuando, ¿verdad?, el contribuyente presente ante ellos la documentación en donde garantice o demuestre que le resulta más adecuada la utilización de ese otro método. Gracias por su atención.